Hay buenas cifras que presenta el gobierno en cuanto a la economía y la conclusión de este 2013. Se habla de un crecimiento del 6.5% frente a las previsiones iniciales que eran de 5.5%, lo que marca un nuevo récord para el país. Por lo menos así lo ha confirmado el gobierno. Voy a saludar a don Waldo López, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Están así la economía como lo presenta el gobierno? Bueno, hay un buen desempeño en cuanto al crecimiento económico, pero es del conjunto de América Latina. Hay países que han crecido por encima del 7%, el Paraguay el 14%. Se debe a que hay una demanda externa de nuestras materias primas en una manera importante. La economía china se creía que iba a caer muchísimo más, no fue así, sigue siendo uno de los motores más importantes de la economía mundial. Estados Unidos ha recuperado su economía, ya tiene un nivel de crecimiento. Esto motoriza el conjunto de la economía mundial y requiere mucho más de América Latina en su conjunto materias primas. El tema de fondo es que no hemos logrado todavía cambiar la estructura productiva del país. Seguimos dependiendo de la venta del gas y de minerales y del complejo soyero fundamentalmente. En su conjunto de estos tres tipos de exportación estamos por encima del 80% de nuestro Producto Interno Bruto y de las exportaciones. Entonces yo creo que ahí está lo que debemos llegar a recalcar. Hay un buen nivel de crecimiento, el 6,5 es un nivel de crecimiento importante, tomando en cuenta además de que la población, según el último censo, apenas crece anualmente en un 1.7%, entonces eso quiere decir que Bolivia va acumulando más bienestar, va acumulando más riqueza y hay que lograr que eso sea sostenido. El desafío es que logremos el mismo nivel o más el próximo año. Las proyecciones es que más bien tendríamos un nivel menor de un 5.5%. Ojalá no sea así. ¿De qué va a depender esto? Depende mucho del acercamiento del gobierno con el sector privado y de la apertura que tenga la inversión extranjera, de dar mayor seguridad para que podamos tener más inversión, porque el crecimiento depende fundamentalmente de la inversión privada, pública y de la inversión externa. Así han crecido Perú, así han crecido otros países atrayendo inversión extranjera porque llega a un límite la inversión interna, o sea, llega a un límite porque hay un ahorro, hay un importante nivel de inversión del Estado, en el caso boliviano, pero aún así es insuficiente para lograr niveles de crecimiento del 7, del 8%, que sería realmente exitoso para poder sacar a Bolivia de la pobreza. Los bolivianos debemos estar esperanzados, optimistas con este 2014 económicamente hablando. Yo creo que hay una buena proyección. En niveles de inflación vamos a cerrar alrededor del 7%. Hemos logrado tener una inflación en promedio del 6.3% hasta noviembre. Se espera que se llegue aproximadamente al 7% en diciembre. Pero ese es el promedio de precio en general. Cuando vamos a los precios particulares de alimentos, especialmente de aquellos alimentos imprescindibles para la canasta familiar, los niveles de inflación han sido mayores. La FAO, la CEPAL han hecho conocer que en el campo de alimentos la inflación ha estado por encima del 13%. Entonces, va a depender mucho del efecto climático, qué es lo que pasa ya sea con las heladas o con las inundaciones, y del nivel de acercamiento entre el gobierno y el sector privado para que haya más confianza en los grandes proyectos que se deben llevar adelante. Y por otro lado, yo creo que el gobierno tiene que comenzar a preocuparse más de algo que todos los gobiernos atrás han ido olvidando, el problema de la informalidad, del contrabando y obviamente el fondo que Bolivia todavía tiene el estigma que es del narcotráfico. Cuando Bolivia tenga niveles de crecimiento como el que hemos logrado este año, pero con baja informalidad, con bajo nivel de contrabando y con, digamos, con narcotráfico totalmente controlado, entonces diremos que sí, los bolivianos realmente tenemos un país mucho más estable, un país que va a beneficiarnos más a todos, ¿no? El boliviano común, ¿va a tener más ingresos el 2014? ¿Va a mejorar su economía? El tema es de que cuando crece la economía se genera empleo, y si el empleo es
muy deficiente en términos de ingresos como el sector informal, no se siente ese bienestar. Por eso es que este año mismo, que es un buen nivel de crecimiento, un alto porcentaje de la población que vive en el sector informal, que trabaja en el sector informal, que no tiene salud, seguridad médica, que no tiene para sus pensiones para las AFP y su salario es incluso menor al salario mínimo, no lo siente. Entonces ese es el problema de fondo de nuestra economía, que debemos ahora preocuparnos porque estos factores dejen de ser los factores que están manteniendo un alto nivel de pobreza. O sea, el crecimiento no quiere decir que todos disfrutan de él. Hay quienes lo disfrutan más, especialmente en el sector formal. Evidentemente hay un nivel importante de mejora, pero en el sector informal Bolivia no disfruta de estos niveles de crecimiento importante. Hay mejoras evidentemente, pero no son mejoras que realmente lo siente y la gente dice, yo estoy saliendo de la pobreza. Siente que ha avanzado muy poco, de manera insuficiente. Si se hace encuestas, se hace sondeos de opinión, dicen, sí, estamos mejor, evidentemente tengo un empleo, pero todavía me falta, digamos, mejorar el bienestar de la familia. El boliviano del 2014 debe comprar cosas, un lote, una casa, un auto. Bueno, siempre debemos buscar de que de nuestros ingresos un 30% tratemos de ahorrarlo. Hay un ahorro que es, en el que nos tenemos obligatoriamente que entrar, que es el de la vivienda. Entonces se saca un crédito y a lo largo de los tiempos se va ahorrando porque se va amortizando el crédito y la vivienda queda con la familia. Se puede, si ya se tiene la vivienda o si se tienen los ingresos, también un vehículo, porque ayuda mucho en los términos de transporte para economizar incluso tiempo. Es importante ahorrar. Nosotros recomendamos de que sí se ahorre, todos deberíamos tender a ahorrar, pero eso depende mucho de los ingresos. Va a depender mucho de cómo, digamos, se va a llegar a negociar, por ejemplo, el aspecto salarial para los sectores independientes y para el empresario, evidentemente, mucho depende de las utilidades para poder hacer mayor inversión o de las alianzas estratégicas que puede hacer con inversionistas extranjeros. Nos falta que los bolivianos, nuestros empresarios privados, hagan más alianzas con inversiones extranjeras. Las inversiones están siendo más que todo de los propios bolivianos, o si vienen inversiones extranjeras, vienen, digamos, solas. Nos falta hacer una mayor sinergia entre los capitales bolivianos y extranjeros. Excelente, Waldo, le agradezco muchísimo por explicarnos a los bolivianos la manera de cómo debemos manejar nuestra economía y el optimismo que hay para el 2014. Bueno, muy agradecido y feliz año, pues que el 2014 sea bueno también para usted y para toda su familia. Cómo no, igualmente, le agradezco muchísimo.